y no al Estado Islámico, cuya presencia en el país es negada. Pero un portal cercano a la organización reivindicó el ataque y difundió fotografías de los supuestos atacantes. Entre ellos figura un licenciado de una prestigiosa universidad privada, un estudiante de otra conocida escuela y el hijo de un dirigente de un partido político. La acción puso de relieve la voluntad de reclutar también a jóvenes de clase media por parte de los yihadistas. La masacre coloca a Bangladesh en primera línea de lucha contra el yihadismo internacional. 18 de los 20 civiles que murieron eran extranjeros, asesinados a cuchillazos a manos de hombres que fueron abatidos por las fuerzas de seguridad. En otros temas, bienvenidos al infierno. Así era la frase que repetían más de un centenar de policías en el aeropuerto de Río. Los manifestantes exigen el pago de sus salarios atrasados a tan solo un mes de que inicien los Juegos Olímpicos. Más de un centenar de policías protestó el lunes en Río, gritando bienvenidos al infierno a los turistas en el aeropuerto internacional de la ciudad. Los oficiales denuncian que llevan meses sin recibir el pago de sus salarios, a solo un mes de que inicien los Juegos Olímpicos. Estoy aquí con mis amigos, policías militares, civiles y bomberos, porque estamos sin salario, estamos sin recibir salario. Cada día que pasa un policía militar muere. Ayer murió un bombero, él dejó a 2 hijas y a su esposa embarazada. Eso es una vergüenza en Río de Janeiro. ¿Qué olimpiadas son esas? Esta terminal será uno de los principales puntos de llegada de 500.000 de turistas, que se espera durante los Juegos Olímpicos que se inauguran el 5 de agosto. Los trabajadores de los servicios de emergencia recordaron que unos 50 policías han muerto en lo que va del año, durante operativos para controlar la criminalidad. No estoy a favor de esta manifestación, estoy a favor de las Olimpiadas y vamos a mostrar al mundo que vamos a lograr hacer unas Olimpiadas bonitas, seguras, y que Río de Janeiro tiene que estar seguro no solo en las Olimpiadas, sino todo el año. Es raro, pero no creo que necesariamente de una mala manera. Creo que es bueno que la gente pueda protestar por lo que quieren. Los uniformados realizan protestas desde la semana pasada, en momentos que Río está al borde de la bancarrota. Un rescate de emergencia de unos 897 millones de dólares fue liberado por el gobierno federal la semana pasada y debería permitir que los sueldos sean abonados. Una noticia más que tiene que ver con Nigel Farage, que anunciaba su dimisión como dirigente del partido para la independencia del Reino Unido. Esto pues tras cumplirse el sueño del Brexit, y por su parte las autoridades del gobierno confirmaban que él lo que pretende es bajar el impuesto de sociedades, y esto viene a ser una medida para poder evitar la fuga de las empresas. Nigel Farage anunció el lunes su dimisión como líder del Partido para la Independencia del Reino Unido tras cumplir su sueño sobre la salida británica de la Unión Europea. Durante una conferencia de prensa en Londres, el eurodiputado dijo que los resultados del referendo significaban que había alcanzado sus aspiraciones políticas. Quiere volver a su vida normal, aseguró. La posibilidad de que uno de los líderes de la campaña antieuropea acabe gestionando la ruptura con la Unión se alejó todavía más con su partida. Algunos legisladores comunitarios le consideraron el último cobarde que abandonaba el caos que había creado, en alusión a la dimisión de otros líderes pro-Brexit. Mientras tanto, el gobierno confirmó que estudia rebajar el impuesto de sociedades por debajo del 15% para frenar la fuga de empresas en caso de que se materialice la salida. 7:18, nuestro segundo recorrido por el mundo acá en BLM Noticias. Damos una vuelta de página. Hoy el tema central tiene que ver con negligencia médica y un caso puntual ocurrido en Salamá. Vamos con María René, que tiene un invitado muy especial. Adelante. Gracias, y nosotros estamos abordando ya el tema del día y bueno, seguramente lo ha escuchado de nosotros, y también ayer circulaba en los medios de comunicación esta noticia, que una menor de aproximadamente 16 años da a luz en las afueras de un centro asistencial en Salamá. Esto dicen por negligencia médica, por negligencia de parte de los médicos que quizá en el momento no vieron la necesidad de atender a esta menor que se presenta en horas de la mañana ya con una dilatación de unos 2, así en
así establecen los reportes médicos. Y bueno, la verdad es que le dicen, mire, esto va a tardar, regrese más tarde, y en todo ese proceso la menor para dando a luz en las calles de Salamá. ¿Qué habla esto? De la negligencia médica, de las condiciones de los hospitales en el país, y claro, también abre muchos otros frentes, muchos otros temas como el embarazo en niñas y jóvenes en Guatemala. Esta mañana vamos a abordar todo esto con Leonel Nubón del Refugio de la Niñez. Leonel, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Gracias, María René, gracias por la invitación y a nuestros queridos televidentes por estar atentos a estos temas que muchas veces son dolorosos, pero es necesario ponerlos sobre la mesa para generar cambios en el país. ¿Por qué impacta tanto este caso, Leonel? Bueno, este caso impacta primeramente porque nos da una muestra de la realidad que vive la población en general en el país, una muestra de lo que están viviendo nuestras adolescentes. El tema de embarazos en adolescentes sigue siendo un tema del día a día, las cifras no han disminuido, según los datos del OSAR, siguen siendo en promedio 65,000 a 70,000 embarazos en adolescentes al año, cerca de 5,000 que son menores de 14 años, lo que preocupa de sobremanera. Hoy por hoy tenemos una niña de tan solo 10 años en el Hospital Roosevelt que tiene un proceso de abrigo y protección en el Refugio de la Niñez, una niña que presenta dos condiciones médicas sumamente complejas, una cardiopatía y una hipertensión pulmonar, porque su cavidad torácica ya no da más el cuerpecito de la niña para poder seguir desarrollando el bebé. Wow, bueno, y tú hablas de cifras y aprovechando que las abordaste, quizá lo vamos a ver a continuación, para dar una idea a la población de estas cifras, de veras, de realmente esta problemática que estamos enfrentando en cuanto a los embarazos de niñas y jóvenes. Ponemos unas gráficas en pantallas, porque sí, son esos datos que tú mencionas. Se dice que en el primer trimestre de este 2016 hubo 687 nacimientos y fueron madres de 10 a 14 años de edad, o sea, nacimientos de niñas de 10 a 14 años de edad. Además, se reportan entre enero y marzo 9,142 menores entre los 15 y 17 años que están embarazadas. Siguen siendo datos dolorosos. Tenemos un problema con los datos porque no hay un sistema que registre adecuadamente. Algunas instituciones manejamos una información, otras manejamos otra información. O sea, ¿que crees que puede haber un subregistro inclusive? Definitivamente hay un subregistro porque no hay un sistema unificado. Muchas veces los mismos datos del INASIF no coinciden con el Ministerio Público, con la Corte Suprema de Justicia. No todos los casos son denunciados, hay muchísimos casos que son atendidos por comadronas que no llegan al sistema. Día a día llegan casos donde adolescentes de 16, 17 años están pidiendo ser registradas porque cuando nacieron tampoco fueron inscritas y no existen legalmente en el país y necesitan hacer ese trámite. Entonces los datos siguen dando ciertos problemas. Sin embargo, no se puede negar que es una realidad latente que sucede en el país y que el grupo más afectado es las adolescentes. Lo que nos sigue preocupando es que a pesar de que algunos casos como los embarazos en menores de 14 años es un delito que está tipificado en el Código Penal, aún seguimos teniendo muy pocas condenas. Hay una disminución en las denuncias que se trasladan del sistema de salud hacia el Ministerio Público. Siempre seguimos detectando esa desarticulación entre lo que pasa entre salud, Ministerio Público, Corte Suprema, en la poca actitud que tienen los médicos de poder reportar este tipo de casos que a la final derivan en una desprotección de las niñas. Y hoy en Salamá tenemos un caso doloroso que nos da un ejemplo de la triste realidad que viven las niñas, porque estamos hablando de una adolescente de 16 años que ni siquiera es acompañada al centro asistencial por sus propios papás, sino que es acompañada por la mamá del conviviente. Una adolescente que llega desde entre 7:30 y 8 de la mañana al hospital. Y aquí se combinan dos factores en este caso en específico. Uno, la actitud del médico poco humana, no acorde a su profesión, donde pues le dice que tiene que esperar, que el parto puede durar todo el día. Y todos sabemos que en un adolescente, por ser adolescente, ya la condición del embarazo representa riesgo y hay protocolos de atención diferenciada que se debieran de aplicar, que no se están aplicando lamentablemente. Y la segunda situación que da una coyuntura en el Hospital de Salamá es que hubo cambio de autoridades. Reconocemos que hay buenos médicos, buen equipo de trabajo en Salamá,
Sin embargo, este cambio de autoridades también generó que se rotaran los turnos. Antes habían 3 médicos en la emergencia, ahora hay solo 2. Hay un conflicto entre la directora del hospital y el personal médico, lo que deriva en este tipo de situaciones que al final las niñas están pagando los platos rotos, o los pacientes en general pagan los platos rotos de estas irresponsabilidades. La niña definitivamente llega desde las 8 de la mañana, el hospital tuvo toda la oportunidad de atenderla en observación todo el día. Sin embargo, la egresan de la emergencia, le dicen que vaya a caminar, que regrese en 2 horas, regresa a las 2 horas, le vuelven a manifestar que todavía falta mucho tiempo. La suegra de la niña discute con el médico, hay intercambio de palabras no adecuadas del médico hacia la familia, y al final la niña termina dando a luz en una banqueta por una situación que hemos pedido al Ministerio Público o a la Procuraduría General de la Nación, que acudió inmediatamente al centro asistencial, al igual que la PDH, para que se tome en cuenta este tipo de situaciones y no se repita. Claro, es algo preocupante. Y tú mencionas también dentro de este caso, o sea, esas palabras que dices que fueron intercambiadas, o sea, por parte del médico hubo cierta agresión, ¿no? ¿Es cierto? Quizá racismo, si lo podemos ver así también. Bueno, definitivamente hay que reconocer que es una niña indígena originaria de una aldea de Purulá que es desatendida y mal atendida. Nosotros encontramos en esta línea de los hechos acontecidos en el hospital de Salamá, primero, que hay maltrato contra personas menores de edad, algo que está tipificado en nuestro Código Penal. Segundo, que hay una negligencia total de parte del médico porque expone la vida del adolescente y la vida del bebé. Y tercero, definitivamente hay una discriminación. Vamos a pedir a la Defensoría de la Mujer Indígena que también intervenga, que acompañe a la familia. Anoche mismo se verificó el estado de salud de la niña y del bebé. Afortunadamente están en buenas condiciones de salud y esperamos que así continúen, pero este caso no puede quedar en impunidad. Nosotros creemos que aquí deben existir sanciones fuertes del mismo Ministerio de Salud, que tiene que responder por este tipo de situaciones cuando hay malos médicos que ponen en entredicho todo el sistema, pero también el Ministerio Público tiene que actuar, porque definitivamente aquí se cometieron delitos en contra de una persona menor de edad, exponiendo su vida y violentando sus derechos, como es el derecho a la salud. Claro, y por todo esto, bueno, este caso está impactando en nuestro país. Y Leonel, agradezco que estés con nosotros esta mañana. Sé que estuviste precisamente en Salamá dialogando con la familia, con las autoridades del centro hospitalario, investigando un poquito más de este caso, y regresaste muy tarde anoche, entonces agradezco de veras tu presencia en el estudio para estar hablando de estos temas tan importantes en nuestro país. Y como decimos, ¿verdad? O sea, no solo la negligencia médica que se vislumbra, la crisis en salud que tenemos en el país, sino que esos otros temas que abordabas, que es precisamente el embarazo entre niñas y jóvenes en Guatemala y cómo se está atendiendo este problema. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Claro, gracias. De nosotros tenemos que seguir con más este día. Vamos entonces a continuar aquí en VLM Noticias. Ya sabe que usted tiene nuestras redes también para opinar respecto a este tema y otros que nosotros colocamos en nuestras redes sociales. Vamos a seguir con más ahora. Vamos ahora a la economía, porque siempre es importante conocer estos datos. Mónica Obando, buenos días. Buenos días. Hoy en el segmento económico les informamos que el gobierno ha indicado que todas las transacciones y renglones que sean modificados deberán ser registrados en el portal de Guatecompras cuando los montos así lo ameriten. Esto según el Ministerio de Finanzas, para transparentar el uso de los recursos durante el estado de emergencia. Al momento, unas 500 familias han recibido raciones de alimentos para una duración de 30 días por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA. Las raciones que reciben las familias incluyen